Buenos días y bienvenidos al canal de Ruach Legal TV. Contrato de arras. Cuando vayáis a comprar o vender una vivienda, un piso, incluso un terreno, el contrato de arras es el documento rector, es el documento más importante que vais a tener que firmar. Muchos de vosotros me habéis pedido un modelo, me habéis pedido que siga profundizando en este tema y lo vamos a hacer. En este vídeo, las 10 cuestiones que tienes que tener en cuenta al firmar un contrato de arras, partiendo de la base de que es un contrato tan importante para el comprador como para el vendedor. El vendedor quiere saber que si al final el comprador no compra porque no puede o porque le hayan salido las cosas mal, tiene que tener una forma de liberarse de ese contrato y poder poner a la venta de nuevo su vivienda, su inmueble. Y el comprador quiere asegurarse de que el vendedor va a cumplir. Y hay que encontrar en los contratos este equilibrio. Es necesario que exista el equilibrio, teniendo en cuenta las circunstancias de cada uno. Lo que ocurre en este tipo de contratos es que es un contrato previo, un contrato preparatorio de la compraventa, porque hay que hacer ciertos trámites para llegar a una compraventa definitiva. Y como va a pasar un tiempo, desde el momento en el cual entregamos las arras, firmamos este documento de arras, hasta el momento de ir al notario y firmar la escritura pública de compraventa, en este tiempo pueden ocurrir cosas. Le pueden ocurrir al comprador y le pueden ocurrir al vendedor. Como por ejemplo que el comprador tenga un accidente o que le despidan del trabajo y tenga entonces dificultades para poder ejecutar esa compraventa que quería hacer. O que el vendedor estaba vendiendo porque quería pagar unas ciertas deudas que le están reclamando y tiene cierta prisa para vender y entonces le embargan lo que está vendiendo, ya sea Hacienda, ya sea el banco, ya sea un acreedor cualquiera, antes de que firme la escritura de compraventa. Para prever todo esto sirve el contrato de arras. Lo primero que tenéis que hacer son comprobaciones rutinarias. Para esto hace falta que el vendedor o el agente os entregue una nota simple del registro de la propiedad de la finca que vais a comprar, reciente, lo más reciente posible. Y si no, la podéis pedir vosotros. Se pide telemáticamente, cuesta unos 10 euros pedir una nota simple del registro de la propiedad. Tendréis que saber quién es el propietario, su DNI o los datos registrales de la finca, que veremos cuáles son. Se puede pedir telemáticamente en registradores.org. Vais al registro de la propiedad y donde dice nota simple podréis hacer clic y después solicitar vuestra nota simple. Recibiréis, después de haberla pedido, una nota como esta, en la que el registrador os dirá cuál es la situación de la finca. A partir de aquí procederéis a las comprobaciones de todo lo que tiene que tener el contrato de arras. Uno es la titularidad, que el que vende, el que firma este contrato de arras, sea el que consta en el registro de la propiedad como el titular de dominio, del pleno dominio de esa finca. Tiene que decir esto, que es titular del pleno dominio. Si hay más de un titular, entonces todos estos otros titulares tienen que sumar el 100% de la propiedad y son todos. Y todos tienen que firmar ese contrato de arras para vuestra mejor seguridad. 2. El contrato de arras tiene que contener una descripción de la finca, que es lo que consta en este recuadro. De hecho, es copiar y pegar. Copiar lo que dice, cómo se describe esta finca en el registro de la propiedad, aunque a veces no sea exactamente coincidente con la realidad. Sobre todo lo que no suele coincidir a veces son las direcciones, porque dice calle tal, número 24, esa calle ha cambiado de número y en realidad no es el 24, en la realidad si vais allí es el 46, pero da igual, la finca queda concretamente y específicamente identificada con la nota del registro de la propiedad. Así que tenéis que fijaros que cuadre, que haya una explicación razonable de por qué hay algún tipo de discrepancia. Lo que cuenta es el número de tomo, libro y número de finca. 3. Tenéis que fijaros en las cargas. Todas las fincas tendrán siempre unas notas que son afecciones fiscales. Esto en verdad no es una carga, significa que los impuestos de esta transmisión de la finca de la anterior que han habido se han pagado y que la finca
responde del impago o de la revisión, pero contra esto no se puede hacer nada. Siempre están allí y no son propiamente cargas. Las cargas pueden ser los embargos, pueden ser las hipotecas, pueden ser las servidumbres. Esta finca está libre de cargas. Pero en lo que tenéis que tener mucho cuidado es en la parte de abajo, en donde dice documentos pendientes de despacho. ¿Esto qué significa? El registro de la propiedad funciona de una forma específica, y es que cuando alguien presenta un documento, ese documento tiene una fecha y tiene una prioridad para ser despachado, es decir, inscrito o no inscrito. Si, como en este caso, no hay documentos pendientes de despacho, está todo bien, pero si hubiera algún documento pendiente de despacho, hay que tomar cautelas, hay que averiguar cuál es este documento que está pendiente de despacho, porque podría ser un embargo, podría ser una compraventa que ya se ha hecho y que está pendiente de que el registro en los plazos que normalmente tiene diga si la inscribe o si no la inscribe, y diga si procede o no procede. Por eso, es importante que unáis al contrato de arras esta nota simple e informativa. 4. La situación arrendaticia. El vendedor os debe de manifestar si la vivienda está libre o tiene algún ocupante o tiene algún arrendatario, porque cuando vosotros la compréis normalmente la queréis libre. Por tanto, debe manifestarse que está libre de arrendatarios o ocupantes, a menos que la compréis para tener ya un alquiler y el alquiler pueda continuar. 5. Manifestaciones. Tenéis que manifestar en el contrato que vosotros tenéis la voluntad de comprar y que el vendedor tiene la voluntad de vender. Esto es normal, el contrato es para esto. La parte importante es si necesitáis algún tipo de financiación, necesitáis algún tipo de hipoteca para poder comprar la vivienda. Porque si entonces la necesitáis, es importante que lo pongáis de manifiesto y que conste que necesitáis una hipoteca y una financiación y de como mínimo cuánto dinero, porque si no, igual no podréis comprar. Es para protegeros de la eventualidad de que el banco pueda no daros la hipoteca. Tengo un vídeo específico sobre esto que podéis encontrar en el desplegable y al cual os remito si queréis más información sobre este tema. 6. Importante. Fijar el precio. El precio total de la compraventa sin impuestos y la forma de pago. La forma de pago normalmente es que nosotros pagamos una cantidad a cuenta, que son unas arras, normalmente serán arras penitenciales, que quiere decir que podéis perderlas si no cumplís el comprador y el vendedor os las tiene que devolver duplicadas si no cumple el vendedor con sus obligaciones. Pero también podéis pactar plazos de pago que sean diferentes. Por ejemplo, si vosotros vais liquidando pues unas letras del tesoro que teníais y que habíais hecho algunas inversiones y vais a ir comprando poco a poco, podéis pactar plazos de pago que sean no solamente las arras, sino después pagos a cuenta. Vamos a poner un pago de arras de 15.000 y después 3 o 4 pagos de 10.000 hasta que completen, por ejemplo, el 50% del precio de la vivienda y el resto lo queréis financiar en hipoteca y el vendedor obviamente tiene que estar de acuerdo en estos plazos de pago. Pero durante todo este tiempo hay que identificar bien qué es arras y qué es un pago a cuenta. Por eso que os digo que las arras se devuelven dobladas, los pagos a cuenta no. Y es importante que este pacto sea claro. 7. El contrato. El contrato de arras es para finalmente firmar una compraventa ante el notario, un documento de compraventa que sea definitivo. No debe de dejarse abierto cuánto tiempo hay para firmar el contrato de compraventa. Tiene que ponerse un plazo. El contrato tiene que tener un plazo de cumplimiento. No debéis de poner menos de aquello que necesitáis para reunir el dinero y pagar. Y el vendedor no debe tampoco de aceptar más tiempo de lo necesario para ir a firmar la escritura de compraventas, porque también se tiene que tener en cuenta, respecto a lo que os decía antes de pagos aplazados, que la escritura de compraventa se puede hacer con pagos aplazados que ya consten en la compraventa y condiciones de resolución, igual que en el contrato de arras, si estos plazos no se cumplen. Pero es importante que ese tiempo sea correcto y sea suficiente para ambas partes. Incluso se pueden pactar
prórrogas a este tiempo. Me refiero a que si tenéis que solicitar una hipoteca, como mínimo hoy en día, si sois personas físicas, necesitaréis un plazo de 2 meses para hacer las cosas con calma y con tranquilidad, porque tenéis que solicitar la hipoteca, porque tiene que venir un tasador a tasar la finca, porque el banco tiene que hacer una oferta, porque esa oferta la tiene que pasar al notario, que el notario tiene después que citaros a vosotros, compradores, para explicaros qué es lo que vais a firmar, y entonces tiene que pasar un periodo de como mínimo 10 días para que después podáis hacer la compraventa. Mi recomendación es que os toméis al menos un par de meses y como muy poco, si todo es muy urgente, al menos uno, para que a toda prisa os dé tiempo a hacer todos estos trámites, cruzando los dedos y sabiendo que el banco no os va a poner ninguna pega para concederos la hipoteca en el caso de que la necesitéis. Si no necesitáis ningún tipo de financiación y lo podéis pagar al contado, entonces no tiene ningún sentido esperar ningún tiempo. De hecho, no tiene casi sentido hacer un contrato de arras, podría hacerse directamente la compraventa en el notario. Y aquí, cuando pactéis este plazo de tiempo, es bueno decir, si conocéis al notario en el cual se va a ir a firmar, que va a ser en este notario, y que una de las partes, el comprador o el vendedor, dentro de este plazo puede citar fehacientemente al comprador a firmar en los 2 meses o el último día de estos 2 meses para darle todo el plazo necesario cumpliendo el contrato. ¿Por qué? Porque a partir de entonces es cuando puede haber un incumplimiento. Y si el comprador no acude, el vendedor se podrá quedar las arras. Y si el vendedor no acude, el comprador podrá reclamar que se las devuelva duplicadas, siempre y cuando haya causas no justificadas para no haber ido al notario a firmar. 8. ¿Qué ocurre si el contrato de arras al final no se llega a transformar en compraventa? Se habrá pactado normalmente que esto queda sujeto al 1454 del Código Civil, que son las arras penitenciales. Entonces aquí es bueno pactar qué es una causa justificada para no ir a firmar y qué no es una causa justificada. Por ejemplo, si habéis pedido una hipoteca, una causa justificada para deshacer el contrato podría ser que no os la han concedido y tengáis algún documento bancario que demuestre que no os la conceden, que os la deniegan y que no puede seguir adelante esta compraventa. Por eso era importante lo que os decía al principio de hacerlo constar en el expositivo. Y podría ser también una causa que la nota simple que vosotros pedisteis al firmar el contrato de las arras hubiera cambiado. Que, por ejemplo, hubiera entrado en este periodo de 2 meses o de el que hubierais pactado un embargo. Por eso es importante este pacto. A partir de entonces, a partir de que vayáis a firmar al notario, ya no hay ningún problema, porque el notario, cuando firma, antes de firmar el mismo día, pide al registro una nota especial, también informativa, que se incluye en la escritura y cierra el registro durante 10 días. De manera que cuando el mismo notario telemáticamente mande la nota de que se ha firmado esa compraventa, nada puede entrar en el registro. Vosotros tendréis la preferencia. Si al día siguiente o incluso el mismo día o unas horas después entra un embargo, ese embargo será rechazado por el registro de la propiedad. 9. Parece de cajón, pero es importante dejarlo reflejado, que vosotros, el comprador, no se hará cargo de ningún gasto de la vivienda, por ejemplo, los gastos de comunidad, por ejemplo, el IBI, por ejemplo, los suministros eléctricos que puedan devengarse durante todo este tiempo. Normalmente es claro que le corresponden al vendedor. Y 10. ¿Quién paga qué? Los contratos de arras suelen decir que los gastos de la compraventa serán según ley. Y es lo normal. Según ley significa que el comprador, el único gasto que tiene que pagar son los impuestos de la compraventa que le corresponden a él. Y el vendedor, prácticamente el único gasto que tiene que pagar es la plusvalía municipal, que le corresponde a él pagarla. Pero es que hay otras cosas que son importantes. Por ejemplo, la cédula de habitabilidad. Si se trata de una vivienda y no tiene cédula de habitabilidad, pues no podréis vosotros contratar la luz o pasarla a vuestro nombre. Entonces es importante que exista la cédula de habitabilidad. Como la vivienda, la finca, responde de los gastos de comunidad, es importante que se aporte un certificado de los gastos de comunidad, de que estos están pagados.
Y también es obligatorio aportar un certificado energético. En todos los contratos de arras se suele decir que toda esta documentación se obliga al vendedor a aportarla en el momento de la compra-venta. Pero no se pacta qué pasa si no lo hace. Es bueno, entonces, pactar que si el vendedor no lo lleva, no lo trae, aunque haya prometido que lo tiene, o igual la cédula de habitabilidad es una finca vieja y no existe y hay que volver a hacerla o volver a pedirla, o la ha perdido, es bueno que pongáis que vais a retener una parte de ese precio si no se aporta toda esta documentación. Una parte de ese precio no es ninguna parte significativa, un 5%, porque son documentos que al final el comprador, una vez haya comprado, también puede obtener de por sí y no sería excusa suficiente como para no comprar. Y os digo que no sería suficiente para decir que el vendedor está incumpliendo una cláusula importante. Y es que la ley dice en su artículo 1124 del Código Civil que los contratos están para cumplirlos y que solo se pueden resolver estos contratos, que son contratos entre dos partes. Uno no puede decir lo resuelvo unilateralmente. Eso o se ponen de acuerdo las dos partes o es el juez quien tiene que resolver estos contratos. Entonces, como normalmente lo que se quiere es que se cumplan los contratos, solamente se pueden resolver si una de las partes, la parte que incumple, es reticente claramente a cumplir con sus obligaciones del contrato. Esto ya está pactado para el momento en el cual uno va al notario y no acude por determinada razón o determinada otra. Pero durante todo este tiempo puede haber también algunos incumplimientos o pueden pasar cosas que sean de incumplimiento. Os pongo un ejemplo. El ejemplo de una compra-venta a plazos, que vosotros decidáis que os van pagando determinados plazos y que iréis a la escritura de compra-venta al cabo de 6 meses. ¿Qué pasa si el tercer plazo no se incumple? ¿Estos son arras, no son arras? ¿Qué es lo que hay que hacer? Y es bueno pactarlo. Supongamos que se hubieran llegado a pagar hasta el 50% del precio. Ese 50% del precio como arras es excesivo, es demasiado. Y hay que buscar un equilibrio entre la resolución del contrato por incumplimiento, incluso antes de que se vaya al notario. Debería de pactarse una indemnización de daños y perjuicios a los que tienes derecho. Pero a veces las indemnizaciones de daños y perjuicios son difíciles de tasar. Imaginemos que el vendedor no ha podido vender porque el comprador no ha cumplido, pero ha perdido otra venta que le venía después y que no puede recuperar porque ese segundo comprador ha comprado otra vivienda. ¿Cómo se valoran estos daños realmente? Pues es difícil. Entonces es bueno pactar una cláusula penal, una cláusula que diga qué es lo que ocurre en este caso y cuánto tiene derecho la parte que quería cumplir el contrato en obtener una indemnización, que podría ser, por ejemplo, el 20 o el 25% de lo pagado a cuenta. Os dejo un modelo de contrato de arras que incluye todo lo que os he dicho. Evidentemente es solo un modelo, luego hay que ajustarlo. Si abrís el desplegable encontraréis el link al modelo de formulario del contrato de arras. Os lo podéis descargar, está en Word. Para saber más sobre tipos de arras penitenciales, confirmatorias, pagas y señales, o intentar saber qué es lo que ocurre si el banco no te da la hipoteca y cómo protegerte de estos eventos, puedes ver mi vídeo de contrato de arras si el banco no te da la hipoteca. Si te ha gustado el vídeo, dale al like, suscríbete al canal y para recibir notificaciones de los nuevos vídeos, dale a la campanilla. Y no te olvides de poner tus comentarios, seguro que tienes algo que decir.